Saludos, joven. ¿Cómo está usted? Yo excelentemente bien. Hoy es lunes. Hoy es lunes. Empezamos un poco diferente. Mira, cuando uno tiene este tipo de temas, atención en el Instagram Live que tenemos, este es un tema apasionante. Sin embargo, es un tema que ha sido quizás en los últimos 50 años, con la aparición de dos enfermitos sexuales allá en los Estados Unidos, Master y Johnson, que se le comenzó a dar como una especie de verdadero peso científico a la actividad humana, una de las actividades humanas que más nos diferencia de los animales. ¿Cómo así? Bueno, ya te dije Master y Johnson, y tú te reíste. Tú te reíste porque tú también perteneces a todo ese mundo de tabúes que hay. Y de morbo. Bueno, el morbo es parte de lo que vamos a hablar hoy. Pero no fue hasta los años 60, 70, principalmente los 70, y para eso vamos a traer... Bueno, tenemos con nosotros al médico dominicano de especialidad psiquiatra que mayor cantidad de estudios ha hecho, quizás no solamente en República Dominicana, sino en todo el área del Caribe, en América, profesor en Inglaterra, reconocido, el doctor Rafael García Álvarez. El doctor Rafael García Álvarez, además de ser un gran amigo, porque aquí entre tú y yo, tú que lo conoces desde hace no se pone viejo, García Álvarez. Igualito. ¿Tú te imaginas que yo te así a la edad de Rafael García? Olga, tú no sabes, Rafael. Tú puedes tirar un número y tiene que sumarle 7. Mínimo 7 le va a tener que subir. Y García Álvarez fundó desde los años 69, 70, por ahí. 85. Bueno, el 85. El Instituto de Sexualidad Humana de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y él es profesor en esa academia, y hoy quiero hacer un poquito de tu background, como estamos en una casa nueva, ¿verdad? Ajá. Como que aquí todo comienza nuevo. Rafael García, ¿dónde estudiaste medicina? Yo hice medicina en la UAS. ¿En la UAS? Sí, ¿era la UAS o era la Autónoma? Yo me gradué en el 68. ¿Cómo fue? En el 68. ¿Qué pasa? En el 68. Ay, mamá. Época dura. No había nacido. No, ya yo estaba. Entonces, después que tú terminas la medicina y tienes ese interés por esa área tan interesante, yo recuerdo en los 80 bajito las clases del doctor Rafael García Álvarez sobre sexualidad, y él llevaba unos videos y unas cosas. Y ahí se metían en esa clase hasta estudiantes de hotelería. Y él decía, pero aquí no están los médicos nada más, ni los psicólogos. No, en la universidad, en esa época la Universidad Nacional Pedro Enrique Ureña, pues se llenaba de estudiantes escuchando, ¿no?, las cátedras del doctor Rafael García Álvarez. Rafael, después que te gradúas en el año 1968, época caliente. Sí, de verdad. Por eso, ¿qué hiciste? Bueno, entonces ahí estuve un año aquí, trabajaba en la Escuela de Medicina con Amiro Pérez Mera. Amiro Pérez Mera. Trabajaba también con Zaglul. Antonio Zaglul. Sí, Toño Zaglul. ¿Esto es historia? Sí, vamos a hablar de historia. Me inspiraron un poco. Entonces, la Embajada Británica me ofreció una beca. Okay. Para el Instituto de Psiquiatría de la Universidad de Londres. En London University, imagínate tú. Entonces ahí me fui, 3 años, hice psiquiatría general, con énfasis en epidemiología psiquiátrica de las enfermedades mentales. Exacto. Epidemiología psiquiátrica. Ahí Wow. está. Exacto. Por eso es que Rafael García es el que más estudio tiene de los psiquiatras dominicanos. De hecho, fui consultor de la Organización Mundial de la Salud, de la Oficina Panamericana, de la OEA. Estuve en Cuba. Pues tú eres un patrimonio. Estuve en Cuba como eso sí le gustó a Eladio. Eso Chile. Sí le gustó a Eladio. Cuba. Sí, Cuba. Y Chile, ¿no? Mira, 2 potencias médicas. Sí. Entonces fue una época muy productiva con la Organización Mundial de Psiquiatría, que yo era
encargado de los miembros individuales, estando en el Maudsley, en Londres. Pues ahí estaba la Secretaría General de la Organización Mundial de la Salud, donde yo entonces me ocupaba a nivel honorífico de los miembros individuales. ¿Cuándo empiezas a tener sexo? ¿Cuándo empiezas a estudiar la sexualidad humana? Sexualidad. Fíjate, la sexualidad para nosotros, los latinos y los caribeños, ya toda la vida ha estado ahí. Pero en una reunión que yo estaba en la Universidad de Columbia, Nueva York. En Nueva York tenía un break y me fui a la biblioteca y veo ese libro de Helen Kaplan, La Nueva Terapia Sexual. Helen Kaplan. Que es un clásico. Hoy día yo todavía conservo ese libro. Y con ese libro fue que yo comencé en la UNFU a dar clases, y es verdad que la clase de sexualidad, que el director de la Escuela de Psicología era muy avanzado, que aceptó una asignatura, sexología humana, médica, sexología en general. Y tengo una anécdota muy buena, que una monja era alumna mía. Ajá. Entonces la monja, bueno, yo decía todas mis cosas porque yo soy abierto. Un día la monja está haciendo un examen, se da golpe de pecho y dice: Señor, perdóname, tú sabes que yo no creo en ninguna de estas cosas que este hombre dice, pero si no, este hombre me va a quemar. Mire, Sor, ¿qué es lo que usted está diciendo? Profesor, definitivamente usted se va a condenar. Y ella era estudiante de psicología. Bueno, la cuestión sigue, la historia sigue, porque después la hermana me dice a mí: ay, la hermana sí goza con esa historia suya. Claro. Digo, déjese estar contando la historia. ¿Por qué hay tabú? ¿Por qué el sexo es tabú todavía? Yo pienso que esos son inventos de algunas personas, porque fíjate, ¿por qué la Inquisición? ¿Por qué una serie de persecuciones? Pero la sexualidad de hoy, lo único que es diferente es el Internet. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Bueno, que todo lo que nosotros vivimos hoy tiene más de 3.000 años. Claro, todo lo que uno hace. Nada más hay que estudiar la sexualidad en China. Tiene más de 3.000 años esas imágenes de todo tipo de manifestaciones. Y eso sí saben de sexo, porque es la mayoría del mundo. Y es verdad que tienen el pene chiquito. Que los penes más chiquitos. Señor. Dicen, pero hay de todo en la viña del Señor. Lo que sí es interesante es que en Oviedo y La Casa, los indios tenían manifestaciones bisexuales. ¿Cómo fue? Enriquillo se plantea que era bisexual. Y había coito anal. Y los españoles horrorizados con aquellas cosas de los que lo aprendieron de una vez. Bueno, oye, o sea, esa sexualidad siempre ha estado ahí. Los humanos buscan el placer, y cada día la industria pues le da más énfasis a eso. Pero dense cuenta que la producción de vibradores ha duplicado en la pandemia. ¿Cómo? El sexo personal ha pasado a un segundo plano. ¿Cómo así, doctor? Protegiéndose la gente de la epidemia, entonces ha aumentado el número de los instrumentos para darse placer. Exacto, el autoplacer es más común cada día en esta sociedad. Sí. Claro que sí. Además, ahora con los medios electrónicos que tú tienes, una sexualidad visual explícita, pues eso ha contribuido a que la gente encuentre que hay que hacer menos cosas. Ha aumentado las relaciones dentro del hogar y las novias han sido abandonadas. Ese estudio que lo dice el doctor Rafael García Álvarez lo está planteando como es, porque allá tenemos estudios sobre eso, epidemiológicos sobre la conducta sexual en COVID, ¿no? Inclusive parte de nuestro estudio, pues de forma tangencial, toca el tema sexualidad humana en el COVID, durante el COVID. Pero hay temas que son recurrentes, temas que el doctor Rafael García Álvarez siempre va a tocar, porque son temas que salen automáticamente. El doctor Rafael García Álvarez está en cabina. El doctor Rafael García Álvarez en los últimos años, ¿no? Ha sido presidente del Colegio Dominicano de Neuropsicofarmacología. Mira, y el doctor tiene un libro, creo que es su último libro,
que explica la sexualidad para la gente común y corriente. Yo creo que es una estrella de libro que debe ser, cuando empieza la educación sexual en República Dominicana, ese libro debe ser el libro de texto. ¿Cómo cuando empieza? ¿No hay todavía educación sexual en el año 2021? No, todavía dependemos mucho de lo que la iglesia dice, entonces con criterios totalmente errados, pero eso es lo que tenemos y la educación sexual ha sido demasiado tímida, cuando es la única forma que nosotros podemos reducir la violencia sexual, los abusos sexuales a los niños, educando. Ahora mismo yo estoy planteando un estudio porque en el primer semestre del año de 2019, en el primer semestre en el Gran Santo Domingo hubo 352 casos de violaciones e incesto. ¡Wow! Siendo Santo Domingo Este lleva la delantera en incesto, más incesto que violaciones. Incesto, ¿usted se refiere a qué? Incesto, relaciones con consanguíneos o con individuos que no necesariamente son consanguíneos, pero que tienen un rol paterno dentro de... O sea, el papá que abusa de la hija, el hermano que abusa de la... Exactamente. Entonces eso tenemos que ver qué pasa con una incidencia tan alta de incesto. Y eso es educación. Entonces, se prefiere que no eduquemos y que sigamos con los problemas que estamos presentando. Quiere decir que ese hombre que produce esa situación de incesto, que se envuelve en esa situación de incesto, no es que es un monstruo. Fíjate, hay perfiles de los que son los pedófilos, de lo que son los abusadores, todo tipo de abusadores. Hay perfiles, hay conductas que persisten, pero muchas veces hay que tomar en cuenta que el abusador es un sujeto que luce igualito que cualquier otra persona. Uf. O sea que no tienen la cara. No se nota. No tiene ese fenotipo de ese criminal nato que quería manejar, sí, Lombroso. Lombroso que manejaba ese tipo de daño. Entonces, el incesto, si lo estudiamos, vemos cómo pueden cambiar las cosas, cómo tus niños no deben ser comprados, seducidos por familiar o amigo, que es lo que encontramos generalmente. Pero por ejemplo, si hay algo que la sociedad aborrece, por lo menos en el plano social colectivo, ¿no?, es justamente la pedofilia. Sí. Y sin embargo, ¿qué cosa, Héctor? La pedofilia, ¿no? Ajá. Esa atracción por la juventud, por la niñez principalmente. Y una de las cosas más importantes que uno debe establecer cuando se es psiquiatra, cuando se es psicólogo, que se trabaja en esa área, es la diferencia entre pedofilia y efebofilia. Porque hay, obviamente, unas leyes que están ahí establecidas, 18 años. Quiere decir que si tú eres un hombre de 40 y tienes sexo con una chica de 17 años, 11 meses y 5 días, tú tienes un problema. Pero tan pronto cumple los 18, como que eso todo desaparece. Entonces, ¿dónde está? Y esta es la pregunta interesante, importante y filosófica. ¿Dónde está el límite entre lo legal, lo biológico, que ese es el tema más difícil en sexualidad, lo biológico y lo socialmente aceptado? Porque, por ejemplo, mira, ayer tenía yo un caso de una niña de 14 años que se casó con uno de 23, pero lejos de aquí, casi llegando a Haití. Entonces, en ese lugar eso no es nada. O por lo menos tradicionalmente no era nada. ¿Dónde estamos en el 2021? Uno ve que, por ejemplo, Rafael García, agarran a un actor y resulta que el actor medio enamoró a una muchacha hace 37 años en la filmación de una película. Y esa mujer de 57, 60 años ya viene y pone una demanda di que no. Entonces, ¿dónde está la sociedad en este momento con respecto a la sexualidad? Fíjate, yo pienso que hay exageraciones porque incluso en la parte de abuso encontramos muchos casos
que el abuso, no, sino el juego sexual, la relación sexual, es entre prepúberes, o donde no hay una diferencia de 5 años, que es lo que se pone como parte de que el que tiene más de 5 años que la víctima, pues tiene capacidad de discernir y no hacer ese tipo de conducta. Pero yo creo que lo que tú decías, Héctor, a lo mejor hablando de los países islámicos y India, donde esas niñas de 7, 8 años son casadas ya con un sujeto. Y fíjate la cultura que uno se tiene que cuestionar. Yo tenía 2 vecinos en Inglaterra, los 2 graduados de Oxford, que salieron huyendo de la India porque a ella la querían casar con un señor. ¿Qué pasa? Que tenían una hija y la casaron con un señor de 60 años, con un coronel de 60 años. O sea que rompieron lo que ellos evitaron para ellos, se lo endilgan a la niña. Wow. Mamalú se llamaba la chica, me acuerdo muy bien, porque era nuestro vecino de al lado. Entonces, ahí fue que aprendió el doctor Rafael García Álvarez a hacer comida hindú, que la hace buenísima, sí. Entonces la cultura tiene mucho que ver con este tipo de situaciones. Héctor hablaba de los efebos. Yo tengo un artículo con Tony de Moya sobre efebofilia, infantofilia y este tipo de abuso sexual. Está en internet. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa con este tipo de conducta? Acuérdense que la iglesia lo que habla es de pederastia, refiriéndose a los efebos. O sea, es la conducta con los efebos, que es lo que hemos visto. ¿Un efebo es? En las iglesias, debo decir que en las iglesias, que donde ha sido más difícil estudiar en las iglesias protestantes, evangélicas, cristianas, porque hay más de 400,000 denominaciones en los Estados Unidos. Wow. Entonces, todas las iglesias que son una sola, como la episcopal, como la católica, ese tipo de iglesias, pues ahí las estadísticas son más chocantes a veces, pero los estudios indican que todas tienen una prevalencia igual. O sea, donde hay una relación asimétrica, cuando hay relación de poder, se usa ese poder. Y lo vemos en las escuelas, lo vemos en los colegios, en los internados, que hay una serie de problemas de esta naturaleza, de abuso, pero es por esa relación asimétrica de poder. Y efebofilia significa por lo joven, no por la niñez. ¿Cuál es la diferencia entre infantofilia y efebofilia? Bueno, el efebo es el prepúber. Es ese niño, eso viene del griego, ¿verdad? Los efebos viene del griego, que no han emplumado. Es el término que a nivel popular dice. O sea, que no han estamos hablando de 9, 10 años. No tienen vello. Okay. No tienen vello. Rafael, estamos hablando de 9, 10 años. 10 años, 11 años, esa etapa que todavía el chico no ha desarrollado, no tiene un vello en el cuerpo. Sí puede tener vello púbico, pero muy lanugo, algo muy incipiente. Entonces esos son los chicos que son atractivos para estos sujetos pedófilos, lo vamos a llamar igual a todo, aunque sea el niño o aunque sea pero básicamente el prepúber es que hablamos de pedofilia. Pues la pedofilia es estos niños, y la infantofilia, ustedes saben que hay abuso a infantes, a bebés y todo ese tipo de cosas en esta vida, donde hay más de 400 tipos de desviaciones sexuales. ¡Ay, mamás! 400 tipos de parafilia. De parafilias. No estamos hablando de preferencia sexual, estamos hablando de parafilia. De parafilias. Después de esta pausa, que empezamos y no paramos, vamos a seguir hablando, de ese término, parafilia. Y también vamos a tocar, ahora entró la licenciada Desiree Jiménez, quien es especialista en adicciones. Y ahorita preguntaba a alguien que si el sexo era una adicción. Entonces, vamos a entrar entre adicción al sexo y las 400 parafilias que acabamos de conocer Eladio Hernández y yo. Y el tema de esta mañana
tiene que ver, ¿existe la adicción al sexo o no existe? Pero antes de eso, Héctor hablaba a propósito del doctor Rafael García, de que existen 400 tipos de parafilia. Pero, ¿qué es lo que es una parafilia, doctor? Sí, una parafilia es una conducta que se desvía del objeto tradicional y el individuo necesita hacer cosas diferentes. Una parafilia es el exhibicionista. Por ejemplo, un sujeto... O sea, algo que me emociona desde el punto de vista sexual. Pero que rompe las reglas. Okay. Por ejemplo, un exhibicionista es un individuo que está cerca de las escuelas, cerca de los colegios, cerca de las universidades, donde el disfrute de él es exponer sus genitales a una víctima inocente, o sea, alguien que no está en eso. La parafilia puede ser la asfixiofilia, sujetos que... Espérate un chile. Ese sí es. Espérate, porque que se exhiben. Nosotros en el barrio, ten cuidado contigo, Eladio, vamos a hablar de Gaco. Nosotros en el barrio, cuando muchachos, decíamos que en la casa de doña fulana, ellos dejaban la puerta abierta para que lo vieran teniendo sexo. Eso es exhibicionismo simbiótico. Ese es un exhibicionismo porque es una conducta en que esos individuos disfrutan que lo vean cuando sabe que lo están viendo. Le da coquilla. Exactamente. Figúrate estos tres varones disfrutando de eso. ¿Quién? 32. La pandilla eran de 32. Entonces uno se ponía en fila, ¿no? Y entonces la ventana había un cazón, de esos cazones de Gacue de aquella época, ¿no? Y entonces ventana abierta, exactamente. Exacto. Hay personas que saben que hay un boyerista, entonces se exhiben. ¿Un qué, doctor? Un boyerista, un brechero. El brechero. Ese también es una parafilia. Es claro, el voyeur es un parafilia. Un saludo a... Es un individuo que lo que disfruta... Ten cuidado lo que tú vas a decir. Lo que disfruta es observar a alguien que no sabe que lo están observando. Okay. Pero a veces la víctima sabe que lo están observando, entonces exagera porque más. le da coquilla, doctor. Cuando a uno lo están brechando, da coquilla. Está entrando en el no juego. Sabe, el doctor está entrando en el juego y lo disfruta. Un saludo a Mario Emilio Pérez, ese cuentista dominicano, que habla del boyerismo, el brecheo. Entonces tenemos los brecheros, los exhibicionistas. ¿Cuáles son las más comunes entonces, doctor? Sí, las parafilias. Pero hay etapas en la vida donde los adolescentes son brecheros, pero es una conducta que se extingue después. Y mirando que la muchacha ahora las piernas para poderla ver. Y los espejitos. También. El Colegio Santa Teresita cambió los uniformes falda. En el Santa Teresita en los 70 cambiaron los uniformes de las hembras y la pusieron igual que los varones con jean. Me acuerdo yo uno por Chercito. Para evitar los espejitos. Anda, por carajo, los espejitos. Ahí voy para entrar en el tema a Desiree Jiménez. Entonces, cuando esa conducta boyerista, brechero, el hombre tiene 40, 50 años y tú lo ves que se para en los sitios, que hace, que acecha, se convierte en una adicción. Serían las parafilias del punto de vista del mecanismo, vamos a llamar así, neurobiológico de la parafilia. Se podría considerar que es un comportamiento adictivo, licenciada Desiree Jiménez. Bueno, buenas, saludándolos a todos. Bueno, realmente la recurrencia y las consecuencias que genera ese comportamiento es lo que va a determinar si pudiéramos considerarlo una adicción o no. O sea, ¿qué tanto tiempo la persona que cae en ese tipo de comportamiento tiene o desarrolla en esa actividad? O sea, si eso le perjudica en su vida personal, social, interpersonal o laboral. Pero mira, hablando del tema que tú dices de adicción al sexo o hipersexualidad, realmente no se sabe bien. Primero que el criterio diagnóstico, el DSM-5, no lo incluye, sino que lo pone dentro de una subcategoría. O sea, es como una característica de algún otro trastorno de personalidad. Yo quiero un número aquí. Doctor Rafael García o licenciada Desiree Jiménez. Por cierto,
doctor García, ¿vio dónde trabaja la licenciada Decilia Jiménez? Sí, nos hemos visto. Un monopolio que tiene este señor aquí. Mire qué bonito se ve. Hay caché en ese uniforme. Y resulta que yo estaba hace un momentito con Alexandra García y también tenía un uniforme de eso. Bueno, no uniforme, no, ese es el centro, ¿no? Claro. Ese cerebro se estudia por todos los ángulos en neurociencia. Dígame un número para decir adicción al sexo. El muchacho, 16 años, fogoso. ¿Cuál es el número para uno decir, este muchacho tiene problemas, este muchacho no tiene problemas? Con respecto, y más ahora, como dice Byung-Chul Han en su libro La agonía del Eros, de cuando el líbido se convierte en pornografía, de cuando el ser humano, el joven, yo iba a decir el joven dominicano, el joven en este momento tiene una asequibilidad a la pornografía de una forma tan explícita, porque yo recuerdo... Y barata. Yo recuerdo esa famosa Playboy que durmió durante más de 5 años debajo de la cama de todos los muchachos, que uno la pedía, una sola Playboy. Esa página estaba ya deteñida, gastada. Esa página de esa Playboy. Y después llegó una que, ¿tú te acuerdas? Las Pica Pica. Pica Pica. ¿Tú sabes de eso también? Tú sabes que yo sé de eso, okay. igual que tú. Está bien. Entonces tú un macho de hombre. Por eso es el machismo. Doctor, ¿dónde está? Y la licenciada Decilia Jiménez, ¿dónde está ese número que me dice este muchacho tiene problema, este muchacho no tiene problema? O, si es lo mismo, masturbarse X veces a los 13, 14, 15, 16 años y hacer lo mismo a los 30. ¿Se considera eso una patología? Fíjate, sin lugar a duda, hay mamás que van a verse al Instituto de Sexualidad. Dice, mire que yo estoy preocupado porque este muchacho se me va a esticar. ¿Ay, qué usted dice? Se me va a secar. A esticar. Le va a dar tuberculosis. O se me va a volver loco. Porque está cada rato en eso. Doña, no se preocupe. ¿Cómo que no me preocupe? No, déjelo así, que cuando él se le inflame, cuando él se le hinche y le comience a doler, él para. Entonces, wow. Eso es parte de eliminar la ansiedad en la masturbación. Doctor, esa necesidad. A esa edad eso es resistente, eso no se inflama fácil. Bueno, pero no vamos a contar experiencias personales. Continúe, doctor. Él va a parar en algún momento porque dése cuenta que la sexualidad comienza con la vida y termina con la muerte. Nosotros tenemos pacienticas de 5 y 6 años que la mamá la llevan porque se masturban mucho. Y dice la mamá, una de ellas, mire, 5 o 6 años, doctor. Se mete debajo de la cama y sale sudada, así, y roja la niña, porque la niña descubrió los corrales, eso que creo que ya no se usan, aunque son muy diferentes, los corrales que eran de palito, esta niña comenzaba a sobarse en uno de los palitos. Ajá. Y entonces dice la mamá, mire, ella tiene orgasmo. ¿Por qué usted lo dice? O porque ella comienza a sobarse y va cogiendo como velocidad y después cae. ¡Bum! Cae tiesa en la cuna. ¿Ese es un orgasmo infantil? Sí, pero es que la capacidad de responder comienza desde el inicio de la vida. A un bebé le estimula el pene y de una vez tiene erección. Entonces, cuando esa niña descubre que tocarse le da placer, pues se inicia una etapa que después va a ir reduciéndose, pero muchas veces hay la preocupación porque la masturbación le da más placer que cualquier otro tipo de encuentro. Y muchas veces ahora con la pandemia, pues la masturbación ocupa un primer lugar en la expresión sexual. Porque todo ser humano es sexuado, ¿no? Claro, pensamos que todo ser humano tiene una necesidad. Los asexuados. Hay individuos, hay eunucos, ¿verdad? De nacimiento y por ¿Hay qué cosa, doctor? Individuos que no tienen deseo. Pero ¿qué se ha descubierto en los harén? Que muchos de esos eunucos arreglaban a las mujeres de los harén. O sea, sí. O sea, había erecciones después de eso. Había erecciones aunque estuvieran castrados los sujetos. De manera que la sexualidad sigue siendo algo todavía que tenemos enigmas. El clítoris tiene 8.000 terminaciones nerviosas.
solamente sabemos que sirve para dar Que viva placer. la naturaleza. Continúe, doctor. Espérate, vamos. Ese es un tema, no, ese es un tema rompemachismo, como digo yo. La mujer, y aquí quiero que intervenga también la licenciada Desiree Jiménez. La mujer, en general, a nivel mundial, en los islámicos, en los hindúes, en los chinos. todas las culturas. En todas las culturas que usted quiera. ¿Dónde es más común el orgasmo? El orgasmo coital, el pene penetrando, los dedos penetrando, o clitorio. Después de esta pausa, que acaben de venir las noticias, para que ustedes sigan con este tema clitóreo hoy.